Rusia era un país atrasado, pero que estaba teniendo a partir de 1885-1890 un violento desarrollo capitalista, un fuerte desarrollo capitalista, muy deformado porque es un país campesino, con una enorme estructura campesina, pero que recibe inversión extranjera, fuerte inversión extranjera, capitales franceses e ingleses, y se desarrolla una gran concentración obrera en un mar campesino. Hay grandes industrias del textil, industria del acero, industrias de petróleo, y grandes concentraciones obreras. Por ejemplo, hay algunas estadísticas que dicen que entre el 40 y el 50% de los trabajadores en Rusia, en Petrogrado y en San Petersburgo y en Moscú, trabajaban en empresas de más de 1000 obreros. Es decir, una enorme concentración, con una explotación muy fuerte, jornadas laborales de 10, 11, 12 horas, con bajísimos salarios, con hacinamiento de viviendas, con barriadas obreras sumergidas en condiciones terribles, sanitarias, y todo esto generaba un caldo explosivo muy fuerte. Segundo, con los campesinos que estaban pagando todavía dinero por la liberación de las cargas feudales que se había hecho en 1861. Es decir, estaban todavía sometidos a esto, muchos de ellos con lotes muy pequeños de tierra, muy oprimidos por todas las cargas, en situación de mucha miseria. Bueno, y en esta situación, la primera gran discusión que tiene el marxismo en general es acerca de la caracterización de este proceso. ¿Por qué? Porque lo que se llama el populismo ruso, y es muy interesante volver a leer las posiciones las polémicas estas, el populismo ruso, primero, ante el desarrollo del capitalismo, decía que había que defender la vieja estructura precapitalista rusa, ¿bien?, de la estructura agraria, y a partir de eso era una especie de socialismo primitivo agrario, y planteaba que el capitalismo no se podía desarrollar en Rusia porque carecía de mercados. Es decir, era tal la pobreza de las masas trabajadoras y campesinas que no iba a haber mercado para el capitalismo y no iba a haber mercado para las industrias. Es muy interesante esta posición del populismo ruso porque tiene muchos puntos de contacto con lo que después van a ser las posiciones tercermundistas en el siglo XX, ¿bien? Es decir, el tercer mundo siempre está estancado, no hay posibilidades de desarrollo. Bueno, la posición del marxismo, y yo en esto recomiendo volver a leer estos textos, las polémicas de Lenin, cuando plantea el problema de los mercados, el desarrollo del capitalismo en Rusia, sus estudios en general sobre el tema de los mercados y la acumulación, es el sistema capitalista se va a desarrollar, esto es un hecho, va a haber un desarrollo capitalista, el capitalismo genera sus mercados, el desarrollo de las fuerzas productivas proletariza crecientemente a las masas campesinas, y esto es históricamente progresivo, por un lado, es decir, frente al sistema feudal atrasado o semifeudal, esto va a ser progresivo. Rusia va hacia el capitalismo y genera las condiciones para una revolución socialista. Esto me parece que es muy importante porque es toda la crítica de Lenin al romanticismo económico. Yo creo que tiene razón Trotsky cuando dice que hubo tres líneas fundamentales. Hay tres líneas fundamentales de discusión en el seno del partido. Entender estas líneas políticas me parece interesante porque permiten entender también grandes lineamientos que después se van a dar en la izquierda internacional. Es decir, un poco de alguna manera están prefigurando grandes lineamientos. Uno de estos lineamientos va a ser las alas más socialdemócratas,
más reformistas dentro de la izquierda que se llama marxista, y que finalmente van a terminar dejando el marxismo. Otras alas van a ser la trotskista, que sigue hasta el día de hoy, que se inspira mucho en la Revolución Rusa, porque Trotsky de aquí saca enseñanzas casi universales. Y por otro lado tenemos, digamos, las alas marxistas, algunas de las cuales en estas tradiciones un poco se van a perder. Las tres líneas estas que decía Trotsky que existen dentro de la socialdemocracia rusa son, por un lado, la línea de los bolcheviques, que es una fracción en aquel momento de la socialdemocracia rusa, que está liderada por Lenin. Bolchevique en ruso quiere decir mayoría. Se habían discutido en un congreso en 1913 y había mayoría y minoría. Bueno, el ala dirigida por Lenin son los bolcheviques, tiene un cierto programa. El ala de la minoría, que se llamaban los mencheviques, tiene otra línea, y la tercera línea es la de Trotsky, ¿no? La que él reivindica como una línea distinta, y que realmente es una línea distinta. La primera cuestión a señalar es que tanto bolcheviques como mencheviques coinciden en un punto. Hay un punto, yo creo que es fundamental de coincidencia, que es que en Rusia hay un desarrollo capitalista, es decir, la idea de Lenin en 1905 es clara. Esto tiene un desarrollo capitalista, y los dos coinciden en que en Rusia es necesaria una revolución democrático-burguesa. ¿Bien? Una revolución democrático-burguesa quiere decir una revolución que termine de barrer con todos los restos del feudalismo, que establezca libertades democráticas burguesas, ¿bien? Libertad de reunión, libertad, un régimen democrático, elecciones, que resuelva el problema campesino. Básicamente la idea es que eliminar la gran propiedad terrateniente semifeudal o las cargas campesinas, y que liberalice completamente al país. Esta sería la idea de una revolución democrática burguesa, que está tomada de la idea de la Revolución Francesa, ¿bien? O la Revolución Inglesa. Es decir, siempre la idea es el capitalismo, digamos, tiene el máximo desarrollo a partir de que triunfa una revolución democrática. Bueno, ahora, en base a esto, los mencheviques, ¿qué dicen? Como la revolución democrática burguesa va a generar posibilidades de desarrollo capitalista, lo que tiene que hacer el socialismo, la izquierda, es de alguna manera apoyar o sostener a las alas de la burguesía liberal democrática. La posición de Lenin es una posición más compleja, ¿bien? Es una posición más compleja. Por empezar, Lenin hace una afirmación que es muy importante para entender su pensamiento y que lo va a distinguir de Trotsky, que es sostener que por alguna vía, ya sea revolucionaria o semi-reformista, bien, burocrática, Rusia va a ir al capitalismo. Bien, Lenin en este sentido plantea en un estudio que hace sobre el tema agrario y donde discute el programa agrario de 1905 del partido, él dice: hay dos grandes vías de desarrollo, ¿bien?, capitalista. Una es una revolución democrático-burguesa que sea radical, ¿bien?, absolutamente radical, y él aquí la asemeja, después vamos a ver que es un poco distinto en realidad, pero la asemeja con el desarrollo capitalista norteamericano. El desarrollo capitalista norteamericano parte de entregar la tierra a los campesinos. Esto genera un poderoso mercado interno en Estados Unidos y da
dice Lenin, un gran impulso al desarrollo capitalista. La idea de Lenin es, este es el mejor camino, si se da este camino va a crecer la clase trabajadora y entonces esto va a posibilitar la realización de una segunda revolución después de que haya un desarrollo capitalista. Bueno, yo quisiera centrar en tres cuestiones, ¿no? Me parece, en principio. La primera es ubicar un poco el tema del desarrollo del capitalismo en Rusia. La segunda es discutir las grandes estrategias que se dieron en la izquierda marxista, ¿bien? Lo que se reivindicaba del marxista o socialista. Y la tercera, la estrategia de toma del poder leninista del 17, sobre todo centrada en las tesis de Abreu, en medio de una revolución, sino por reformas desde arriba impulsadas por la clase dominante. Un poco, él toma aquí el ejemplo del desarrollo capitalista alemán. El desarrollo capitalista alemán, después del fracaso de la revolución de 1848, de la revolución alemana de 1848, se da, diríamos, de manera burocrática. Son los propios Junkers, los terratenientes de Alemania, que se van transformando en capitalistas y terminan generando un Estado capitalista, ¿bien? Y unificando a Alemania a partir del poder de Prusia desde arriba, diríamos, realizando la unión nacional desde arriba. Bueno, Lenin dice, este sería el camino más reaccionario de desarrollo capitalista, pero Rusia va para allá, digamos, va al desarrollo capitalista, y entre estos dos extremos podemos encontrar toda una serie de combinaciones, de semi-revolución, semi-revolución por arriba, todas las combinaciones posibles, todas las combinaciones son posibles. Esto es interesante porque le genera en el análisis mucha plasticidad, es decir, mucha posibilidad de entender combinaciones complejas de desarrollo. Que yo esto lo reivindico mucho porque muchas veces los marxistas tienen esquemas muy rígidos, tienen un esquema puesto en la cabeza y si las cosas no se dan como les dice el esquema, bueno, van a tratar de leer la realidad como el esquema les dice que tiene que ser la realidad. Aquí no, hay una visión muy plástica del tema. Hay una comprensión profunda de por dónde va Rusia. Incluso Lenin dice las reformas que, esto lo va a decir después de 1905, las reformas que está encarando el zarismo después de 1905 son reformas procapitalistas y están impulsando el capitalismo, ¿bien? Es decir, él siempre es consciente de esta cuestión, y esto tiene su base también en sus análisis de discusión con el populismo ruso. Es decir, en sus análisis de discusión con el populismo ruso, él ya había dicho que se está generando una burguesía con raíces propias en Rusia, aunque tenga el aporte del capital extranjero, ¿bien? Hay que entender que en estos textos no está presente en Lenin el tema de monopolio e imperialismo, ¿bien? Porque esto va a venir después. Pero incluso cuando él adopta la idea de monopolio e imperialismo, y a pesar de que Rusia era un país que tenía mucho capital extranjero, nunca va a romper este esquema básico de decir Rusia está, insisto, en desarrollo capitalista. Bueno, es en este marco analítico, es decir, en este esquema que tiene Lenin, que él dice cuál es nuestro programa, define el programa y va a decir, bueno, dado que en Rusia es inevitable la revolución democrática, nuestro programa va a ser el programa más radical posible de esa revolución democrática burguesa. O sea, yo voy a levantar un programa que incluso dice, es el programa que teóricamente levantaría una democracia burguesa completamente radical. Sostengo esto porque si bien Lenin en 1905
dice que lo que él tiene presente es el desarrollo agrario norteamericano. El programa de 1905 para el campo de los bolcheviques tiene como eje la abolición de la propiedad privada de la tierra. Es decir, ese es el eje del programa. ¿Bien? Acabar con la propiedad privada de la tierra. Esto, aquí hago la precisión. A ver, algunos pueden decir, bueno, acabar con la propiedad privada de la tierra es un programa socialista. No, en realidad uno puede decir que en el pensamiento burgués más radical, la abolición de la propiedad privada de la tierra es una condición para el más libre desarrollo de la competencia. David Ricardo, el economista, dice en algún punto que si no hubiera propiedad privada de la tierra, ¿bien? Habría una mayor posibilidad de libre competencia. Es curioso que Walras, que es el teórico neoclásico por excelencia, explica que en realidad la propiedad privada de la tierra limita la competencia. ¿Por qué? Porque si yo soy propietario de una parcela del planeta, esto no está sometido a competencia, ¿bien? Es el monopolio de un don natural, de un bien natural. Entonces Lenin plantea que un programa radical, democrático, capitalista, tendría que plantear la abolición de la propiedad privada de la tierra. Aquí incluso hay un problema que yo advierto en los textos. Él trata de convencerse, creo, porque yo no creo que había mucha evidencia de esto, de que los propios campesinos iban a apoyar ese programa. Es decir, que las alas más radicales de los campesinos, sobre todo el partido campesino por excelencia eran los socialistas revolucionarios, que venían de la tradición populista, que iban a apoyar o podían apoyar ese programa de abolición de la propiedad privada de la tierra. Bueno, y en base a esto Lenin, esta idea, este programa de abolición de la propiedad privada de la tierra, lo articula con toda una serie de medidas muy radicales revolucionarias. Un poco en la visión, digamos, de las experiencias también más radicales de las revoluciones burguesas, sobre todo de la Revolución Francesa en su versión jacobina radicalizada. Por ejemplo, la idea de milicia, la idea de funcionarios elegidos irrevocables por mandato popular, la idea de una guerra revolucionaria en Europa contra las potencias reaccionarias, también en las tradiciones jacobinas, y todo esto está coronado por una consigna de gobierno que es un poco enigmática. En eso tenía razón Trotsky, porque él decía por una dictadura democrática revolucionaria de obreros y campesinos. Pero él admitía que podía tener hegemonía del partido campesino, ¿bien? Es decir, el tema de la hegemonía en esto quedaba un poco, como dice Trotsky, bajo signos algebraicos, es decir, a llenarse por el futuro, pero donde él planteaba, bueno, aquí hay posibilidades de que esto sea dirigido por campesinos, ¿bien? Por un partido campesino. Y bueno, y esta idea entonces de Lenin es por supuesto muy opuesta a la de los mencheviques, ¿bien? Lenin critica siempre la idea de que el partido socialdemócrata debiera aliarse a la burguesía liberal. Su estrategia de alianzas es los campesinos con los obreros, ¿bien? Pero entendiendo por los campesinos a los campesinos representados en la social revolucionaria, en las alas populistas revolucionarias, en las alas más radicales. Hay una idea aquí que también es muy importante, es que Lenin siempre tiene presente, en base a este esquema general de desarrollo, las posibilidades de negociación y la capacidad de actuación de la burguesía rusa. Es decir, le da siempre mucha importancia a esto, ¿no? Y al peso de la ideología.
si hay una clase que se está fortaleciendo y que está acumulando y que es dueña de los medios de producción, esa clase va a tener influencia ideológica, es decir, va a tener fuerza ideológica, fuerza cultural. Por eso hay un gran énfasis siempre en que el marxismo debe desarrollar la lucha en el plano político, en el plano económico, por las reivindicaciones, pero también en el plano ideológico. En el plano ideológico porque hay una lucha ideológica contra la influencia de la burguesía liberal, ¿bien? De la burguesía liberal y de otras corrientes no socialistas. Bueno, la tercera posición que yo decía que se discute en 1905, 1906, 1907, que es una posición que queda minoritaria, un poco ahí diríamos, en el medio de las corrientes, sería la tercera posición, que es la de Trotsky, y que va a dar lugar, esta posición de Trotsky va a dar lugar, digamos, en realidad a la manera de concebirla después el trotskismo, las revoluciones en los países atrasados. La posición de Trotsky primero parte de lo siguiente, es importante entender que parte también de un análisis económico. Siempre aquí se parte de una cierta concepción económica. El análisis de Trotsky parte de la idea de que el desarrollo capitalista en Rusia es un desarrollo sin raíces propias, que es promovido desde arriba por el Estado y por el capital extranjero. O sea, la idea de Lenin, de que el desarrollo del capitalismo en Rusia tiene raíces internas y con una acumulación propia, esto en Trotsky no aparece. Eso siempre la idea de Trotsky es la burguesía rusa es raquítica, es parasitaria, no tiene ninguna influencia, incluso esto lo lleva a decir que no tiene influencia ideológica. Ahí en algún escrito dice, la burguesía rusa es tan débil que no influye culturalmente o ideológicamente en la clase trabajadora y en las clases populares. En este sentido es una visión muy opuesta a la de Lenin. Esto desde el punto de vista después político lo va a llevar a Trotsky a pensar que basta agitar consignas, digamos, y el problema de la ideología no es un obstáculo, no aparece como un obstáculo. En base a esto, entonces Trotsky siempre va a tener el análisis de que el desarrollo capitalista en Rusia está estancado o que Rusia no se puede desarrollar. ¿Bien? Esto es casi una constante en Trotsky. Por ejemplo, cuando se dan las reformas estas del zar, el ministro era Stolypin, después de 1905, las reformas capitalistas, Lenin había diagnosticado, esto está desarrollando capitalismo, esto está teniendo éxito, ojo, dice Lenin. Trotsky dice está fracasando, no hay ninguna posibilidad de desarrollo capitalista. Es un diagnóstico completamente distinto. Uno puede decir que algunas cuestiones de estas quedaron, digamos, en los herederos de Trotsky, siempre decir, bueno, no hay desarrollo, no es posible. Entonces el planteo de Trotsky es distinto del de Lenin en torno a la revolución democrática. ¿Por qué? Porque Lenin dice, la revolución democrática se produce igual, pero nosotros apostamos por esta, es decir, la mejor salida es la más radical, la que nosotros proponemos, pero si no triunfa esta, vamos igual al capitalismo. La posición de Trotsky es distinta, si no hay revolución democrática, no hay desarrollo capitalista. Y la única manera posible de que haya una revolución democrática va a ser con una revolución socialista, porque la burguesía rusa no tiene ninguna capacidad de hacer una revolución democrática. O sea, aquí es donde Trotsky empieza a formular su idea de la revolución permanente. ¿Qué es la idea de la revolución permanente? Es la idea de que partimos, que tenemos la necesidad de hacer una revolución democrática, porque Rusia está estancada.
Pero esta revolución democrática, como no la puede hacer la burguesía, la va a hacer solamente las clases populares, clase obrera y en principio campesinado. Y por lo tanto, inevitablemente va a llevar a la revolución, a una revolución radical, a una revolución de tipo, vamos a ver enseguida, con poder obrero, ¿bien? A ver, Trotsky no está diciendo que inmediatamente se pueden tomar medidas socialistas. Lo que está diciendo es, para dar la tierra a los campesinos, para establecer milicias, para establecer un Estado donde los funcionarios sean elegidos por el pueblo, irrevocables. Para lograr todo esto, lo que necesitamos es una revolución. ¿Bien? En ese sentido, él dice, lo que va a decir es, necesitamos una revolución con un programa como el que están planteando los bolcheviques. Ese programa es correcto, pero el programa ese tiene un problema. Y aquí yo creo que Trotsky tiene razón. Él dice, este programa de los bolcheviques solamente puede ser aplicado bajo la conducción de un partido obrero revolucionario. No hay manera de llegar a esta radicalidad de una revolución si no hay un partido obrero revolucionario. Y por otro lado, si se aplican estas medidas, inevitablemente se va a empezar a atacar la propiedad privada. Si yo elimino la propiedad privada de la tierra, esto va a levantar a la burguesía en defensa de la propiedad privada y la clase obrera va a tener que empezar a atacar también el derecho burgués. O sea, no se va a poder detener la revolución en la etapa democrática. Y entonces la revolución va a irse combinando, o va a ir combinando tareas democráticas con socialistas, y ahí va a adquirir un carácter permanente, no se va a detener. Una tarea va a llevar a la otra. Y por otro lado dice, el campesinado no puede organizar una fuerza independiente con un partido propio que encabece esto. El campesinado o va a seguir al partido obrero o va a seguir a la burguesía liberal, pero no puede, el Partido Socialista Revolucionario no va a poder encabezar este programa. ¿Bien? Este es el esquema de Trotsky. Entonces aquí, insisto, el planteo de Trotsky es, no va a haber una revolución por etapas, como piensa Lenin o como pensaban los mencheviques, sino una única revolución que abra un carácter, que abra una etapa de revolución permanente, es decir, donde las tareas democráticas se combinen con tareas socialistas bajo un gobierno o un poder de los obreros apoyado en los campesinos. Este es su esquema. Incluso él también se basa en la experiencia de la revolución de 1905, donde habían surgido por primera vez los soviets, y él dice, ya la formación de los soviets, donde se demostró la fuerza de la clase trabajadora en la conducción de los soviets, nos está marcando este camino. ¿Bien? Bueno, este es el esquema con que se piensa estratégicamente la revolución rusa. Aquí hago la siguiente observación también. Trotsky tenía la idea de que los mencheviques expresaban en el seno de la socialdemocracia a la más atrasada de la clase obrera, es decir, los que en algún sentido no habían llegado todavía a una idea revolucionaria. Y la idea de Trotsky era que cuando viniera un nuevo ascenso revolucionario, la fuerza de la revolución iba a llevar a los mencheviques a coincidir con las alas más revolucionarias del partido. Es decir, él pensaba que un ascenso revolucionario iba a unificar a las dos alas dentro del partido. ¿Bien? Aquí hay un análisis bastante distinto también al de Lenin. Lenin pensaba que la influencia de la burguesía liberal era tan grande, que había influenciado a un ala del partido. Es decir, que los mencheviques eran la expresión de la influencia de la burguesía
liberal, incluso en el seno de la socialdemocracia rusa. Por eso Lenin nunca tuvo esperanzas de que un ascenso revolucionario iba a unificar a las dos alas. Más bien lo que pensaba Lenin era que se iban a profundizar la división. Yo siempre, además desde hace años, pienso que esta es la raíz teórica del error de Trotsky sobre su pronóstico de los mencheviques. Trotsky después se autocriticó, él dijo que se había equivocado en su pronóstico, pero es curioso que él ni los trotskistas nunca analizaron por qué se había equivocado. Porque uno puede decir, bueno, me equivoqué, pero lo importante es entender por qué me equivoqué, digamos, no decir solamente me equivoqué. Bien, con este esquema, digamos, en líneas generales, llegamos a 1917. La revolución de 1917 estalla por una conjunción de factores. Rusia está en la guerra y es el país más débil. Las penalidades son inmensas. El zarismo se estaba descomponiendo. Y estalla la revolución de febrero de 1917 que derriba al zar. Es interesante que pocas semanas antes Lenin había dado una conferencia, él estaba en el exilio, en Suiza había dado una conferencia donde él decía que pensaba que no iba a vivir para ver la revolución, ¿no? Bueno, y a la semana se produjo la revolución. Y con la revolución surgen los soviets, de nuevo. Es decir, los soviets eran una especie de consejos de delegados de obreros, de los delegados, había soviets también en el ejército y de los campesinos, son delegados que representan directamente a la gente, a los trabajadores, a los campesinos, a los soldados, los representan directamente, tienen mandatos revocables y ejercían una especie, o empiezan a establecer una especie de doble poder frente al poder del Estado. Bueno, y como producto del triunfo de la revolución se forma un gobierno de coalición, donde entran mencheviques, entran socialistas revolucionarios y entran sectores de la burguesía liberal. Este es el primer gobierno, el primer gobierno que surge de la revolución. Bueno, es en estas circunstancias que llega Lenin a Rusia. Hay que decir que la dirección del partido bolchevique que estaba en Rusia en ese momento había votado una línea de apoyo crítico al gobierno, es decir, la idea era, bueno, este es un gobierno progresista y de izquierda, o un gobierno de la revolución, y entonces nosotros vamos a apoyar las medidas progresistas del gobierno, o de izquierda, y vamos a criticar las medidas que nos parezcan equivocadas. Esto se llamaba el apoyo crítico. Y la idea, de todas maneras, era algo así como todos unidos en la revolución, ¿no? Este era un poco el clima que había. Por supuesto, un clima de euforia. Hay que pensar que se había derribado el zarismo. El zarismo tenía, digamos, siglos de opresión. Nada comparable a lo que ahora lo puede ser la dictadura de Videla o cosas por el estilo. Estos eran siglos de opresión, se había derribado el pilar casi de la reacción en Europa. Bueno, Lenin entonces en principios de 1917, en abril de 1917, escribe un texto que se ha pasado a la historia como las tesis de abril, que es un texto donde va a hacer un análisis político y fija un poco la línea del partido con vistas a la etapa que se abría, y donde yo creo que es muy interesante de leerlo para ver cómo alguien está pensando la política en una situación como esas y cómo hace el análisis, y para aprender algunas cuestiones de método de análisis, ¿no? Yo en ese sentido es un texto que lo he leído bastante, lo he discutido bastante. Tiene como antecedente también, que me parece que ayuda a ubicarse, lo que se llaman cartas desde lejos, ¿no? Son una serie de cartas que él escribe, cartas desde lejos antes de llegar a Rusia, donde está haciendo un poco el análisis de la situación.
quiero señalar algunas cuestiones referidas entonces a estas tesis. ¿Bien? Estas tesis. Bueno, primero, estas tesis él dice que están escritas para los cuadros del partido. O sea, él dice, esto lo escribo yo para el partido y después hay que traducir lo que se dice aquí en un lenguaje más popular y llevarlo a la más amplia población, ¿no? Esta es una primera observación. Bueno, algunas observaciones sobre el tema. Lo primero que plantea, la primera perspectiva que uno ve en las tesis estas, es que de alguna manera Lenin trata de, en las tesis y en las cartas desde lejos, de enfriar el entusiasmo de la clase trabajadora. Es interesante esto, como diciendo, bueno, hay como un campanazo de alerta, decir, ojo, no se ha logrado casi nada. ¿Bien? Por ejemplo, él dice, la vieja burocracia zarista sigue en el poder. En cartas desde lejos dice una cosa muy curiosa, dice, sí, esto fue una revolución, pero fue también un semigolpe de Estado. O sea, no es la revolución pura, no. Aquí los alemanes, el imperialismo inglés y el imperialismo francés estuvo detrás de la caída del zar. Es decir, está analizando que hay otras fuerzas, que no es solamente las masas que salieron a la calle y derribaron, sino que aquí, en la caída del zar, hubo otras fuerzas, aparte de la burguesía liberal, hubo otras fuerzas implicadas, que esto tiene que ver con que posiblemente Francia y Inglaterra ya estaban viendo que el zarismo no les servía para la guerra, estaban en alianza contra Alemania en la guerra y no les servía. Y hay una idea de Lenin también, entonces, muy ligada a esta, que es la burguesía liberal, y este gobierno no cumple con la revolución democrática. Es decir, esta revolución democrática prácticamente ha dado todo lo que podía dar. Aquí se está estancando. Nuestro programa, el programa de Tierra a los Campesinos, una asamblea constituyente que lleve verdaderamente a la democracia y la democratización de Rusia, solamente se puede llevar adelante bajo, dice, el poder de los soviets. Y entonces aquí él reivindica, ¿bien? O pone en primer plano la centralidad de los soviets. Es decir, aquí ha surgido un poder dual frente al poder del Estado, y la salida es todo el poder a los soviets. Es muy importante, me parece, destacar que la línea de Lenin no es desarrollemos algún plan de lucha para ir acercándonos al poder, sino más bien la idea es explicar a la gente que la solución de los problemas pasa por la toma del poder por los soviets. Los soviets, de hecho, tienen el poder, viene a decir, solamente tienen que hacerse de él. Hay una fuerza, una correlación de fuerzas que todo pasa porque los trabajadores tomen conciencia de que ya pueden tomar el poder, que la burguesía está pendiente de un hilo y que todo depende de entender esta cuestión. Por eso su táctica es explicar pacientemente. Dice, hay que explicar la situación, hay que hacer que la gente entienda qué está sucediendo. Y este entendimiento no se va a lograr agitando la consigna de salgamos a pelear por tal reivindicación, sino explicando que el poder, de hecho, lo estamos teniendo en los soviets y se lo entregaron a la burguesía. Y vendría a ser, hay que retomarlo, hay que hacerse del poder. Fíjense que esto va a ser acompañado en 1917 con una revisión teórica del tema del Estado, cuando él escribe El Estado y la Revolución, y donde analiza, insisto, teóricamente, el Estado es esto, ¿bien? Es una maquinaria de opresión de clases, etc. Y los soviets están marcando la posibilidad de un nuevo Estado, de una nueva forma de organización social. Reivindicar o ver la importancia que tienen los soviets me parece central, ¿bien? En este aspecto.
entender que era una creación de las masas que ya había tenido un ensayo en 1905 y que habría una nueva posibilidad de desarrollo histórico. Bueno, vinculado a esto, se demostraba que los mencheviques habían entrado al gobierno de coalición con la burguesía, se demostraba que este gobierno postergaba el llamado a la Asamblea Constituyente, no terminaba de entregar la tierra a los campesinos, amenazaba con seguir la guerra y seguían negociaciones secretas para continuar la guerra, y la consigna de paz era fundamental en ese momento, la gente no daba más con la guerra. Entonces, la línea menchevique de 1905 había plasmado en esto, finalmente. Aquí es que Lenin entonces reafirma su idea: esta revolución democrática dio hasta aquí, no da más, ha llegado hasta aquí. Y entonces, ligado a esto, Lenin plantea no al apoyo crítico. Es decir, si toda la solución pasa porque los soviets tomen el poder, la táctica no puede ser apoyemos a este gobierno críticamente. La táctica tiene que ser logremos, bien, que el poder pase a los trabajadores. En esta circunstancia, Trotsky adhiere a este programa, ¿bien? Porque en alguna medida, él siempre va a pensar que en alguna medida Lenin, quiero hacer una reflexión sobre esto, que Lenin había terminado por aceptar que de hecho él había tenido razón en 1905, ¿bien? Es decir, él dice, bueno, si Lenin finalmente en las tesis de abril dice la clase obrera puede tomar el poder, lo tiene que tomar con los soviets, etcétera, etcétera, Lenin ha aceptado finalmente que en el fondo yo tenía razón en 1905. Esto es muy importante para las conclusiones después que va a sacar. Dos cuestiones más con relación a estas cosas. Primero, en las tesis de abril no se aplica, digo esto porque esto quedó un poco en el folclore, no se aplica una especie de algo que hoy está muy de moda, que es la idea de que hay que agitar consignas de transición al socialismo, ¿bien? Para irlas aplicando de a poco. En la idea de las tesis de abril de 1917 esto no aparece. Y en el curso en 1917, cuando los bolcheviques o Lenin dicen hace falta un programa de emergencia para sacar a Rusia de la catástrofe, él habla de la catástrofe por la guerra, por el hambre, por la miseria que había, él dice, este programa solamente lo pueden aplicar los soviets desde el poder, ¿bien? Es decir, esto es una cuestión muy, muy, muy importante. Otra cuestión que no está en las tesis de abril, pero hace a la comprensión también de la táctica revolucionaria. En julio de 1917 empieza una fuerte reacción contra el ala revolucionaria. Los bolcheviques empiezan a ser perseguidos, circulan mucho calumnias del tipo, se arma todo como una acusación, un montaje diciendo que los bolcheviques eran agentes de los alemanes, se desata una persecución muy fuerte, muchos son encarcelados, Lenin incluso tiene que pasar a la clandestinidad, Trotsky va a la cárcel, y en agosto las fuerzas de la reacción se consideran con suficiente fuerza y lanzan un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado que lo dirige un general que se llama Kornilov. Es interesante que en esa circunstancia los bolcheviques plantean que hay que detener el golpe, y de hecho sostienen al gobierno democrático, digamos, al gobierno democrático, al gobierno de coalición, el gobierno socialista, menchevique socialista revolucionario, ¿no? Que ya en ese momento no tenía casi la burguesía liberal. Pero esto lo planteo porque aún en una situación revolucionaria aguda, se distinguía que no es lo mismo una dictadura militar que una democracia izquierdista, una democracia de izquierda. Esta idea de que hay que distinguir los regímenes, que no es lo mismo el fascismo que una democracia burguesa,
es una cuestión importante. Insisto, aún en una situación tan grave, bien, como esa, los bolcheviques movilizaron a los soviets y a los soldados de los soviets para detener el golpe de Kornilov. De hecho, a partir de ahí es que empiezan a cobrar creciente fuerza hasta acercarse a la toma del poder, ¿no? hasta poder llegar a la toma del poder. El otro tema que me parece importante señalar de 1917 es que la revolución, a ver, muchas veces se ha dicho que Lenin dan una especie de golpe, ¿no? Una cosa, a ver, audaces, decididos, los bolcheviques, un pequeño grupo, dan una especie de golpe insurreccional y se va a hacer del poder en octubre del 17. Bueno, esto es un disparate. Incluso cuando en julio de 1917 todo un sector de los obreros y de los soldados quisieron ya acelerar la toma del poder y quisieron lanzarse a la toma del poder, los bolcheviques son los que frenan el proceso, que dicen que el país no está maduro, ¿bien? Que iban a quedar aislados, que en el campo las masas no los iban a acompañar. Es decir, hay una, más bien es lo opuesto, hay una, a la idea de aventurerismo, hay una idea o de vanguardia iluminada que toma sola el poder, sino que en gran medida van a ser llevados por una marea. Estos son fenómenos sociales que arrastran a millones. Por ejemplo, desde agosto, después de la derrota de Kornilov, septiembre, empieza a haber rebeliones campesinas, un movimiento en el campo que está atacando a las propiedades de los señores y se está quedando con las tierras. Hay casi una insurrección en el campo, ¿bien? Hasta cierto punto la revolución o la toma final del poder fue incruenta, es decir, el poder se descomponía, se caía, no se sostenía, ¿bien? Esto porque algunos muchas veces sacan unas conclusiones aventureras, etc. Dos o tres cosas para terminar. Primero, primera cuestión, acerca de si Trotsky tenía o no había tenido razón, etc. Yo creo que Trotsky tuvo razón en una cosa, en decirle a Lenin, este programa que vos estás planteando, solamente acabar con la propiedad privada de la tierra, milicias, guerras revolucionarias y demás, solamente es posible en un poder revolucionario socialista, algo que ya esté orientándose casi al socialismo. ¿Bien? No, es imposible hacer un desarrollo capitalista con este programa. Yo creo que en eso Trotsky tenía razón. Semejante programa tenía que atacar inevitablemente a la propiedad privada y iba a poner en cuestionamiento todo el Estado capitalista. Entonces era insostenible desde ese punto de vista. Ahora, lo que yo creo que es el error que hay un error en la lectura de lo que sucedió, es en pensar que los acontecimientos confirmaron la tesis de que si no había revolución socialista no iba a haber ningún desarrollo capitalista ni ninguna posibilidad de revolución burguesa. ¿Bien? Este es el error. Porque a partir de aquí, y sobre todo a partir de aquí y de otra experiencia que fue China del año 27-29, Trotsky va a sacar como conclusión que si no triunfa una revolución socialista en los países atrasados, o en el tercer mundo, llamémosle hoy, no iba a haber ninguna posibilidad de desarrollo capitalista en ningún lado. ¿Bien? Es decir, ni de reformas democráticas profundas, ni de liberación anticolonialista, iba a estar todo frenado. A partir de aquí yo creo que hay una mala lectura de la Revolución Rusa y se trata de establecer una regla general que iba a traer muchísimos problemas en todos los análisis a los grupos trotskistas. Es decir, no podían encajar países donde se hacía una revolución, se le podía entregar la tierra a los campesinos y eran países burgueses.
Ejemplo, en Corea del Sur se le entregó la tierra a los campesinos y Corea no fue socialista. Y no es socialista. En Taiwán se le entregó la tierra a los campesinos y Taiwán no es socialista. Argelia se liberó de los franceses y no es una tarea democrática y no fue socialista. Y así podría seguir. Bolivia, entonces, un sector le entregó la tierra a los campesinos en el 52 y no hizo una revolución socialista. El movimiento nacionalista revolucionario fue muy radical, pero no llegó al socialismo. Pero como esto podemos decir... muchos países se industrializaron y no hicieron revolución socialista. Es decir, esto introdujo un esquema muy rígido. Yo creo que toda esa idea de las tesis de la revolución permanente en este aspecto son tan equivocadas. Esto se ha demostrado equivocado, errado, y no hay manera de compaginarlo. El segundo tema que me parece que es importante como conclusión es, yo creo que la historia de la Revolución Rusa nos ayuda a entender que la emergencia de una revolución y la posibilidad de triunfo de una revolución es el resultado de la confluencia de muchos factores. Desde las contradicciones que se generan por el desarrollo capitalista, la agudización de esas contradicciones en ciertas coyunturas, como puede haber sido la guerra o una crisis, no en cualquier momento estallan, la agudización entonces de polarizaciones sociales que aparecen a partir de esto, y por otro lado me parece muy importante una actividad de esclarecimiento, de acción política, de lucha ideológica, esa combinación de actividades de los grupos o de las organizaciones políticas de izquierda que no buscan inventar formas de lucha, que no buscan diríamos, tampoco inventar consignas, ¿bien? Sino que de alguna manera van recogiendo lo que está sucediendo, sobre eso explican ideológica, política, ¿bien? Y acompañan, ¿no?, las luchas reivindicativas, y sobre eso van construyendo, ¿bien? Construyendo organización, construyendo influencia, donde el proceso de ese punto de vista va, digamos, acumulando fuerzas y de alguna manera se termina hasta cierto punto elaborando en conjunto, por lo menos aspectos tácticos y de organización con el conjunto de las masas explotadas o de la gente trabajadora. Es muy interesante que muchas veces Lenin insiste en que las consignas surgen de la propia gente. Y observen ustedes que los soviets, esa gran creación, surgen de la propia actividad de la gente. Es decir, nadie lo había pensado en un gabinete. La idea de consejos con representación directa donde la gente se pudiera organizar. No se implantan estas cosas, ¿bien? Si no son esperpectos, no tienen base. Y por último, decir que de todas maneras la toma del poder, ¿cuándo se hace? Se hace adoptando en parte el programa de los socialistas revolucionarios, del ala izquierdista. O sea, el programa de los bolcheviques, yo les había dicho que era acabar la propiedad privada de la tierra. Bueno, ese programa ni en octubre del 17 se pudo aplicar. Para tomar el poder, finalmente, los bolcheviques hacen una alianza con los campesinos y con el ala izquierda de los socialistas revolucionarios que están dispuestos a tomar el poder, pero adoptan el programa de los socialistas revolucionarios, que era el reparto de la tierra, es decir, entregar la tierra a los campesinos. La tierra iba a ser nominalmente del Estado, pero se le entregaban los lotes a los campesinos. Un problema muy complicado, entregar los lotes a los campesinos de manera igualitaria, ¿bien? Porque, a ver, fíjense que los problemas no son menores. Por ejemplo,
los lotes de tierra, ¿cómo se entregan? Según la cantidad de miembros que tiene cada familia, según la cantidad de miembros aptos para trabajar. Al que tiene tierra más fértil hay que entregarle un poco menos que al que la tiene menos fértil. Bueno, es un problema, ¿no? Muere alguien de la familia, hay que volver a repartir. Es un lío, ¿eh? Hay una sequía en un lugar que se hace. Bueno, es un problema entregar la tierra en forma igualitaria. Pero lo cierto es que la tierra se entrega a los campesinos y esto le va a generar a largo plazo, la Revolución Rusa, otro problema, pero esto ya sería para otra cuestión, que va a ser que esa enorme masa campesina con los lotes de a poco va a empezar a generar formas protocapitalistas o cierta forma de precapitalismo en el agro ruso en los años 20. ¿Bien? Es un problema. Y la otra cuestión es que la toma del poder en octubre del 17 se hace con la idea de que la revolución va a desatar un proceso revolucionario en Europa. ¿Bien? Ahí esto estaba muy presente, los bolcheviques, la idea de la Revolución Francesa, que había desatado entusiasmo revolucionario, y aquí se pensaba que esto se iba a dar en forma multiplicada y no se dio. A partir de aquí, la tierra entregada a los campesinos, con una gran masa campesina. Lenin en algún momento dice después, ya en el año 20 o 21, dice: hoy Rusia es más pequeña y burguesa que antes de la revolución, dice. Entonces, con esa situación y con la revolución europea frenada, Rusia queda aislada, se iban a dar las condiciones para la posterior burocratización de la revolución.